Estamos en la lección número 2 de este trimestre espectacular, en donde estamos estudiando el libro de Esdras y el libro de Nehemías, un periodo histórico en el pueblo de Israel maravilloso, que va desde, que narra las tres repatriaciones desde del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel fue llevado por el rey Nabucodonosor, y luego entonces que pasan los 70 años profetizados. Luego entonces el pueblo comienza a salir, y la semana pasada ya estudiamos nosotros o vimos así por encima las dos primeras repatriaciones con Zorobabel y con Nehemías. Esta semana estamos estudiando entonces qué ocurre con esa tercera repatriación, cómo se inicia, qué ocurre con todo eso. Así que quiero motivarte a llegar temprano a tu iglesia el sábado para poder repasar la lección con tu grupo pequeño y compartir con tus hermanos lo que Dios ha hecho contigo a través del estudio de su palabra en la lección de escuela sabática. Mira, de repente han pasado ya cerca de poco más de 8 décadas, poco más de 80 años. Y de repente aparece entonces Nehemías en escena en el libro que lleva su nombre, que la semana pasada decíamos que Esdras y Nehemías en la tradición cristiana, en la literatura judía, de repente ocupaban un mismo espacio, o sea, eran tenidos como un mismo libro. De repente nosotros aquí nos adentramos en la historia luego de 80 años de esa primera repatriación. Ya han pasado 2 edictos. Así que ya han pasado varios reyes del imperio medo-persa, y ahora aparece Nehemías en escena, cuyo nombre significa consolado por Dios o el que Dios consuela. Copero del rey, un hombre que goza de la confianza del rey, un hombre que está en alto estima por el rey. Y aparece en escena. En el capítulo número 1 nos narra entonces, el autor nos narra la historia que Nehemías recibe a su hermano que viene desde Jerusalén. Cuando él viene de Jerusalén, entonces le da la terrible noticia de todo lo que está ocurriendo. Jerusalén no ha podido terminar de reconstruir sus muros, y las veces que ha comenzado, las naciones alrededores le han impedido poder terminar. Han guerreado contra ella, han quemado los muros, así que el pueblo está desanimado y de repente no ha podido terminar la obra. Nehemías le embarga la noticia, le llena su corazón y hasta que le hace reaccionar de manera visceral, y dice la escritura que él llora. Es interesante porque el capítulo número 1 dice que él lloró cuando oí estas palabras. En el verso número 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. O sea, dice la escritura que él se sienta y llora. Es un llanto, es una tristeza que no le deja avanzar. Es una tristeza que lo único que provoca es que él se detenga, que se siente. El tiempo se detiene para él, no puede hacer otra cosa, no puede continuar, porque simplemente el sufrimiento que le causa la noticia recibida, lo único que provoca en él es llorar. No sé si has recibido alguna noticia en tu vida que lo único que te provoque sea llorar. Alguna situación que has emprendido y de repente no has podido terminarlo, y lo único que te provoca es llorar, detenerte, no sabes qué hacer, no sabes cómo continuar y lloras. Ahora, lo interesante de esto es que cuando ocurre eso en la vida del ser humano, nos hace detener y no nos permite avanzar. El problema es quedarnos ahí. De repente, con esta terrible noticia, este fracaso atroz para lo que era la cultura judía, Nehemías no se queda allí, sino que en el verso bíblico dice que él hace algo más. Dice la escritura entonces en el verso número 4, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los ejércitos. Mira qué hermoso. De repente la actitud, la tristeza, el llanto, el dolor, el sufrimiento, la derrota, la frustración, no se queda simplemente allí en lágrimas y frustración, sino que va más allá y narra la historia que Nehemías, después de llorar y sentirse sumido en el dolor, él entonces ora, ayuna y le presenta al Señor lo que está ocurriendo. Abre su corazón a Dios. ¿Qué haces tú con el dolor que estás sintiendo? ¿Has recibido una noticia atroz que ha destruido tu ánimo? No te quedes ahí llorando. No te quedes ahí sentado llorando únicamente sin poder avanzar. Avanza en el nombre del Señor, póstrate y ora. Ayuna. Hay cosas que no se pueden vencer si no es con ayuno y oración. Y entonces en el mismo capítulo nos narra la oración que hace Nehemías. Y esta oración es una oración muy interesante. Sabes que en la literatura hebrea
nosotros tenemos hay varias formas de cómo el hebreo escribe su literatura. De repente hay paralelismo, hay quiasmo literario, quiasmo conceptual. Y aquí en esta oración está escrita con una estructura de quiasmo. El quiasmo no es más que una especie de comparación con un centro que es el que hace como el sentido de todo lo que se está diciendo. Es como de repente una comparación con varios puntos. Punto A se compara con el punto A, punto B2, punto C2 y un centro. De repente en español, en nuestra manera de estudio, nuestra manera literaria, tal vez es diferente el concepto. Y al ser diferente en tu mente puedes entender que tal vez es difícil. Pero no es difícil. Lo que es diferente. Porque no estamos acostumbrados a eso en nuestras lecturas. Generalmente estamos acostumbrados a todo, el párrafo, el artículo, todo lo que se escribe. Tú estás acostumbrado a mirar una introducción. Esa introducción es lo más importante porque esa introducción te está diciendo lo que va a venir. Luego entonces viene un cuerpo del escrito. En ese cuerpo vas a encontrar todos los argumentos que dan validez a esa introducción. Y luego entonces tiene una conclusión, que es el punto que se llega después de todos los argumentos. Y esa es la mentalidad, así la tenemos nosotros. Pero de repente cuando entramos a algo que no conocemos tanto como la estructura quiásmica de la literatura hebrea, entonces nos vamos a encontrar con algo diferente. Nos vamos a encontrar con comparaciones con un centro. Pero es importante entender esto. Es importante mirar esto en este estudio porque en la literatura hebrea el centro del quiasmo es la parte relevante, la parte determinante, lo que se quiere que se recuerde, lo que se quiere que esté allí y que la persona que está leyendo lo recuerde. Así que esta oración de Nehemías tiene una estructura quiásmica. En esa estructura quiásmica que va desde el versículo número 5 hasta el versículo número 11, en la primera parte de ese quiasmo que está en el versículo 5, de repente Nehemías declara que Dios es fuerte. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. O sea, narra la grandeza de Dios. En la segunda parte del verso 11, él dice así: quienes concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En la primera parte del quiasmo, él está diciendo: tú eres un Dios grande, poderoso, misericordioso, lleno de gracia. Luego entonces la segunda parte, allá en el extremo, de repente él está diciendo: dame esa gracia, permite usar esa gracia, pon gracia en mí, porque la empresa que voy a hacer, lo que voy a hacer, yo necesito tener tu poder. Así que él está reclamando ese poder. Ahora, luego en esta estructura quiásmica, podríamos dividirlo así. A uno, Nehemías declara lo que es la gracia, el poder de Dios y la misericordia de Dios. A dos, entonces Nehemías pide esa gracia para ser usada. Y entonces él declara la gracia de Dios para él utilizarla, él tener gracia para poder llevar la labor cometida. Entonces diríamos, B1. En la B1, en el verso número 6, él dice: esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago hoy delante de ti. Y el versículo número 6, lo que Nehemías está narrando: Señor, pon tu oído, escúchame. Dios es todopoderoso, pero ese Dios todopoderoso tiene que inclinar su oído y escuchar. Y entonces si dividiríamos B2, entonces vamos a encontrarlo en la segunda parte del verso 11, donde dice: te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído en la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito. O sea, mira qué interesante. Aquí vuelve otra vez y repite: escúcheme, inclina tu oído, inclina tu oído. Así que tenemos de repente repasamos así, tenemos A1, declara la misericordia y el poderío divino. A2, él pide a Dios utilizar ese poderío y que Dios coloque en él su gracia. B1, escucha: Dios, pon tu oído y escúchame. B2, pon tu oído y escúchame. C1, mira interesante, C1, de repente en la segunda parte del versículo número 6 y versículo 7, confieso los pecados de los hijos de Israel, hemos cometido delante de ti, sí, yo, la casa de mi padre, hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y él comienza a declarar el pecado. Así que él lo que hace es una especie de declaración del pecado. Él está confesando el pecado en esa
C1, confesión de pecados. Ahora, en el C2, que es el versículo número 10, él dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Aquí en ese C2, él está hablando de redención. Para que haya redención tiene que haber confesión de pecado. Así que en el C1 él confiesa en el pecado y en el C2 él lo que está haciendo es mirando la redención por ese pecado confesado. Así, mira la estructura, qué interesante, diferente, no difícil, solo diferente porque nuestra literatura no es igual. Pero mira qué interesante, una estructura quiásmica. A uno, él declara la misericordia y el poderío divino. A dos, él entonces dice, Señor, permíteme usar ese poder y dame tu gracia. B2, él está diciendo, escúchame. B1, escúchame. B2, escúchame. Luego entonces viene C1, él confiesa el pecado. C2, recibe redención por la confesión de ese pecado. Y entonces ahora viene el gran centro, la parte céntrica de la oración, lo que se quiere que recuerde, lo que el autor está queriendo que recuerde de acuerdo a la literatura hebrea. Ese centro que está contenido en los versículos del 8 al 9. Acuérdate ahora la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los ponéis por obras, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos. Mira qué hermoso. Aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Gloria a Dios. Así que el centro de la oración es el recuerdo de la promesa. Lo que hace Nehemías es recurrir a la promesa y abrazarla en su oración. Lo que hace Nehemías es traer la promesa desde allá y decirle, Señor, tú eres un Dios de promesa, aquí está tu promesa y yo quiero abrazarme a ella. ¿Qué es lo que está queriendo decirnos Dios a través del estudio de la lección esta semana? Abraza las promesas de Dios. El enemigo va a tocar la puerta. La enfermedad va a tocar la puerta de tu vida. La desesperación va a llegar. Vas a sentir deseos de llorar. Vas a sentir deseo de abandonarlo todo. Tu matrimonio se va a ver zarandeado. La relación con tus hijos se va a ver en una situación difícil. Tu situación financiera se va a complicar. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar postrado llorando? ¿Qué vas a hacer? Y entonces Nehemías nos enseña que lo que hay que hacer es correr al Señor. Y cuando corres a Dios, reclama sus promesas. Y entonces pasas a vivir una vida por las promesas de Dios. La historia entonces sigue transcurriendo hasta el punto de que Nehemías va a hablar al rey. Y cuando habla al rey, utiliza su influencia. Él era copero. Heródoto declara que los que eran copero eran personas que tenían una influencia con los reyes medos persas, porque esos coperos se encargaban de probar lo que ellos tomaban. De ahí que hasta cierto punto su vida estaba colocada en las manos de estos sirvientes. De ahí que Heródoto declara de que los que hacían este trabajo, los coperos, gozaban de una gran influencia con los reyes. Por eso Nehemías está utilizando esta influencia, la utiliza para el bien. Y tú se nos da a nosotros esta enseñanza. ¿Para qué utilizas tu influencia? ¿O acaso eres una persona que se deja simplemente influenciar por los demás y vienes haciendo lo que hacen todos los demás? Yo creo que hay una gran lección aquí. ¿Para qué utilizas tu influencia en tu trabajo, en tu centro de estudio? ¿Para qué utilizas tu influencia como papá, como esposo? ¿Cómo utilizas tú tu influencia? Así que después de haber Nehemías hablado con el rey y de repente Dios colocó gracia en él y el Espíritu Santo convence y utiliza al rey, porque Dios utiliza a todo mundo, no únicamente a los que están en su pueblo. Dios utilizará a personas para abrir puertas y para bendecir a su pueblo. Dios va a utilizar personas para bendecirte a ti, personas que muchas veces no tienen nada que ver con él de manera directa, pero Dios lo va a utilizar. Así que el rey le permite a Nehemías. Y Nehemías sale de esa gran ciudad, Susa, una de las capitales donde Darío años antes había construido un palacio, allí donde servía Nehemías, en esta capital del comercio de la época. De repente sale con cartas, con un edicto, con cartas del rey para llevar a las personas, a los reyes alrededores, para que le abrieran las puertas. Sale Nehemías con un séquito, con gente de a caballo, para poder enfrentar cualquier situación y entonces terminar la obra que se había propuesto. Pero es interesante, la Biblia continúa narrando que cuando Nehemías llega allí,
en este viaje de aproximadamente 1500 kilómetros, estamos hablando de unos 4 meses de trayectoria, cuando llega Nehemías allí, se encuentra con una serie de personajes que están llevando a la contraria. Y dice la Biblia del verso 9 hasta el verso 7, del verso 9 al 10, fui luego a los gobernantes del otro lado del río, dice él, y les di las cartas del rey. También el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y dice el versículo número 10, pero cuando lo oyeron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. Mira qué interesante. De repente estos personajes eran los que estaban alrededor allí de Jerusalén, alrededor de la ciudad. Y cuando él llega, de repente aparecen esta gente que están oponiéndose de manera radical. Por eso, Patriarcas y Profetas, página 469, la hermana White declara de que estos hombres se habían unido para llevar la contraria en todo lo que Nehemías iba a hacer. Se habían unido para llevar la contraria y que el pueblo no alcanzara el éxito. Mira, cuando tú decides hacer algo, no te creas que va a ser tan fácil. Cuando tú decides hacer algo y caminar por algo, no creas que será tan fácil. Siempre aparecerán personas que van a estar en contra de ti, que lo que van a desear es tu mal. Y de repente tú te vas a preguntar, ¿pero qué yo le hice? ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué culpa yo tengo de hacer eso? A lo mejor no tengas ninguna culpa, no hiciste nada. Pero es que hay personas así frustradas que lo único que están pensando es en el mal del otro, porque de repente creen que si el otro le va bien, a él no le va a ir bien. Son personas que viven, se alimentan su ego de la tragedia de los demás. Oh, pero no tengas miedo, porque quien te mandó a ti es el Dios Todopoderoso. Quien te dirige a ti es el Dios Todopoderoso. Y tú reclamaste las promesas de Dios, al igual que Nehemías. Cuando tú caminas porque reclamas las promesas de Dios, cuando tú caminas porque las promesas de Dios han sido reclamadas en tu vida y tú vas en misión porque sientes la seguridad de que Dios va contigo, no tienes que temer a los puntos adversos. No tienes que temer a los puntos en contra, ni darte por vencido por eso. Sigue adelante, marcha adelante. Estás pasando problemas por un jefe de trabajo que tú no sabes por qué te llama la atención todo el tiempo. Estás pasando dificultad con ese maestro que se la encontró contigo simplemente porque tú no vas el sábado a la escuela. Te has encontrado problemas con ese esposo que no es cristiano y siempre te lleva la contra y la contra y la contra. Tranquilo, detente, preséntele al Señor todo eso y confía y marcha adelante porque tú caminas en promesa. Y Nehemías decide caminar en promesas y no hace caso a todo eso y decide seguir su camino. Es interesante, hay algunas lecciones que aprender acá, porque luego desde el verso 11 en adelante dice la Escritura que Nehemías decide no hablar nada. Llega allí y de repente toma a algunos de los que le siguen sin hacer mucho ruido, va a observar y observa todo lo que hay alrededor. Observa los pros y los contras. Observa las debilidades, las oportunidades, las fortalezas. Observa todo, dónde es que el muro está más destruido, dónde está más fuerte, dónde se puede comenzar a edificar. Y observa todo. Luego que él se pasa varios días observando, entonces regresa. Y cuando regresa, comunica lo encontrado, comunica el plan y le dice al pueblo lo que hay que hacer y le dice al pueblo por qué él está, lo que él ha encontrado. Da como una especie de reporte. Y luego que él da el reporte, entonces Nehemías inspira la visión y dice, hay que construir. Pero me llama la atención cómo él consolida la visión de lo que quiere hacer en el verso número 20. Pero yo le respondí a aquellas personas que decían, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo? Y él le dice sí, verso número 20. Pero yo le respondí, el Dios de los cielos, el que nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Oh, qué hermoso, qué extraordinario. De repente, ese avance, Nehemías afianza la visión con el Dios del cielo. El Dios del cielo, a quien servimos, Él nos va a ayudar a construir. Ahora, hay algo interesante acá. Hay algo interesante en la declaración de Nehemías que yo quiero que la tengamos en mente. Él dice sí,
porque vosotros no tenéis partes ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Tenemos que construir, no podemos desanimarnos, no tenemos memoria ni derecho acá. Él está hablando a una generación que de repente no ha construido. Él le está hablando a una generación que a lo mejor nació allá en la esclavitud y que salió. Está hablando a unas personas que nacieron ahí pero que no construyeron el nada allí. Y Él le está diciendo, no tenemos memoria. Porque tú no tienes memoria, de repente no valoras esto que estamos haciendo. Como tú no tienes memoria de lo que había antes, como tú no tienes esa memoria, de repente no le da el valor que tiene lo que estamos haciendo. Por lo tanto, hay que construir, porque hay que construir memorias. Aquellas cosas que no tienen memoria muchas veces no tienen el valor. Y por eso Dios permite que paguemos cierto precio para que podamos tener memoria. Dios permite que paguemos cierto precio al estudiar para que podamos tener memoria y podamos valorar, porque cuando hay memoria las cosas tienen sentido. A veces Dios permite que ocurran ciertas cosas en el matrimonio para que tú tengas memoria, para que pueda tener sentido y valorar eso. No todo va a ser fácil. Hay que pagar un precio para lograr las cosas. Pero al pagar ese precio, lo que Dios quiere es que tengamos memoria de lo que estamos haciendo, que tengamos memoria del logro que estamos alcanzando. Y cuando tenemos memoria de eso, tiene un valor extraordinario. En la lección de esta semana es una lección preciosa. La semana que viene también. Así que yo quiero invitarte a que le dé like al video, dale like, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal, compártela con tus amigos, compártela con las personas que tú conoces y que la palabra de Dios pueda glorificar, pueda correr y ser glorificada. Recuerda siempre estudiar tu lección. Así que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la semana que viene.